Hola, feliz noche. Hoy es miércoles, a ver, yo miro la fecha, 26 de octubre. Y vamos a tener el segundo live de la maratón que estamos haciendo Sana con Casana, en donde vamos a estar abordando temas sugeridos por ustedes sobre alimentación holística. Hoy vamos a hablar sobre las proteínas. Me hicieron muchas preguntas, todas las anoté. Y les tengo una sorpresa para quienes se queden al final del live. Y es que una de las preguntas que más se repitió es cómo hago para calcular si estoy comiendo un plato balanceado en términos de proteína, o cuánta proteína debería consumir en el día, o si debo comer 60 gramos de proteína en el día en alimentos vegetarianos. ¿Cómo sé si lo estoy haciendo bien? Y les hice un menú, pues les diseñé como dos opciones de menú para desayuno, almuerzo, cena, en donde cumplimos esos 60 gramos de requerimiento de proteína con proteína vegetal. Entonces, al final del live, cuando ya expliquemos un poco cómo, qué son las proteínas, cómo se consiguen y todo eso, les voy a presentar el menú. Entonces, ¿me están escuchando bien? Cuéntenme porfa. Voy a ajustar un poquito acá la cámara. Ya. Y me gustaría que le dieran ahí como corazoncitos a este live para que Instagram les avise que ya estamos en vivo y lleguen más personas. Quienes llegan, voy a fijar por aquí el tema de hoy, que vamos a hablar de las proteínas. Y cuéntenme desde dónde se están conectando. Sí. Eso, ya empecé a ver los corazoncitos. Bueno, ya estaba haciendo mucho frío en donde yo vivo. Ha estado lloviendo bastante, entonces por eso tengo chaqueta. Y bueno, quiero saber desde dónde se están conectando, que me cuenten para que nos conozcamos un poquito. Y vamos al grano, porque estos lives los queremos hacer corticos al grano y que realmente les sirvan un montón a ustedes, pero quiero que lleguen un poquito más de las personas que nos preguntaron sobre el tema de hoy. Desde Medellín está Soglay55. Eso, ya por aquí se están conectando más personas. Bien, entonces, para quienes vayan a ver la grabación y quienes lleguen nuevos y nuevas a este espacio, mucho gusto. Yo soy Carolina Toro, soy docente y también coach de alimentación. Digamos que mi enfoque es la salud holística, y por eso lo que compartimos en Casana no es únicamente recetas, sino también otros temas de alimentación de la vida. Y no soy nutricionista ni médica, pero sí tengo formación en nutrición terapéutica que ayuda a entender muchísimo como todo este proceso de cómo actúan los alimentos para el beneficio de nuestra salud. Entonces, vamos a hablar hoy de este tema de las proteínas. Sandra Milena desde Estados Unidos. ¡Qué bien, Sandra! Bienvenida. Bienvenida por acá. Y Graciela, hola Graciela, un saludo para ti. Bueno, entonces vamos a comenzar, listo. Vamos a hablar de la proteína. Entonces, hay un documento que yo entrego siempre en mis formaciones de alimentación consciente. Nosotros en Casana, para quienes no sepan, tenemos cursos virtuales de alimentación consciente. Entonces voy a estar como mirando un poco a la izquierda, guiándome un poco en ese documento que tenemos de las proteínas para que no se me escape ninguno. Igual acá tengo anotados como todas las preguntas que ustedes me hicieron para precisamente resolverlas en este espacio. Lo primero, si nosotros vamos a hablar de cómo calcular la proteína y antes de hablar de qué alimentos contienen proteína, es hablar de qué es la proteína, ¿cierto? Entendamos un poquito como qué es eso de la proteína. Entonces, en el live pasado, que si no lo vieron, les invito a que lo hagan, estuvimos hablando de cómo armar el plato ideal saludable y les mostré cómo lo que debe tener un plato para ser efectivamente balanceado. La proteína es uno de esos elementos que debe haber siempre en nuestro plato porque es un macronutriente muy importante. Los otros macronutrientes, si estuvieron de pronto en la clase en el live pasado, escríbanme ahí, o si ustedes ya los conocen, cuáles son los 3 macronutrientes que todos necesitamos para que nuestra alimentación esté balanceada. A ver, quiero que hagamos este live conversadito como si estuviera dando una clase a mis estudiantes normal. Entonces quiero que me escriban ahí, porfa, cuáles son los 3 macronutrientes. Listo, la proteína es uno de ellos. ¿Cuáles son los otros 2 que nos hacen falta?
Escríbanme ahí, porfa. Muy bien, Lina. El otro macronutriente son los carbohidratos, que en el plato ideal saludable, si se vieron el live, vieron que yo lo divido. Bueno, yo no, la nutrición, la teoría de la nutrición lo divide entre carbohidratos fibrosos, que ahí están los vegetales y las frutas, que son bajos en índice glucémico y que nos dan vitaminas y minerales, que son los micronutrientes, y están los carbohidratos almidonados, o que también se les llama como hidratos de carbono, que ahí es donde está como todo lo que es yuca, maíz, papa, arracacha, como todos estos carbohidratos almidonados. Listo, entonces proteínas, uno de los macronutrientes, que es el que vamos a hablar hoy, carbohidratos es el otro, y ese otro que nos faltaba son las grasas. Entonces, si vieron el live pasado, ahí en ese plato ideal saludable están todos esos macronutrientes. Si no se lo vieron, repítanlo, pues véanlo porfa, que yo lo dejé guardado en el perfil y también lo subí a nuestro canal de Casana en YouTube. Y entonces la proteína lo que hace es que nos ayuda a muchas funciones en nuestro cuerpo. No solamente nos ayuda a conservar nuestra masa muscular, sino que también tiene muchas funciones a nivel hormonal, ¿cierto? La proteína es necesaria para que nuestras hormonas funcionen bien. La proteína es súper importante también para nuestro sistema inmune, para que el sistema inmune funcione correctamente. También tiene una función energética de reserva, de transporte de grasas, oxígeno, glucosa. También tiene una función homeostática que mantiene el balance de nuestro pH interno estable. Y también nos ayuda, como todos sabemos, a reparar los tejidos y a mantener bien nuestra masa muscular. Disculpen ahí como que me distrae, pero es que por ahí hay alguien como distrayéndome. Bien, entonces es muy importante que comamos proteínas, ¿cierto? Es muy importante que todos los días nosotros ingiramos alimentos que nos dan esas proteínas. Entonces ya sabemos qué es la proteína, es uno de los macronutrientes. Y es muy importante que sepamos también que la proteína está compuesta de, a ver, ¿quiénes saben de qué se compone la proteína? Que eso seguro ustedes lo han escuchado por ahí, si están en esta cuenta o siguen otras cuentas de salud, de nutrición, de alimentación. ¿De qué se componen las proteínas? ¿Cuáles son esas biomoléculas chiquiticas de las que se componen las proteínas? Escríbanme ahí, por favor. A ver, ¿quién dice? Ve, yo había escrito el tema del live de hoy y no se me fijó. Lo voy a fijar para las personas que lleguen nuevas. Entonces, hablemos de proteína. Entonces, respóndanme pues porfa quienes están aquí en el live de hoy, que esto lo quiero hacer así muy clase. Eso, Claudia, muy bien, te ganaste un corazoncito de aminoácidos. Y hay como este ejemplo, seguro que ustedes si han leído, si han visto videos como sobre el tema de la proteína, casi siempre la forma más fácil de explicar qué es la proteína y de qué se componen, o sea, como estos aminoácidos es como que fueran los ladrillos que construyen una pared, como esta pared que tengo acá atrás. Entonces existen aproximadamente, hay unas teorías que dicen 20, otras 21, otros 22 aminoácidos que son los que necesitamos para construir una proteína completa. Sin embargo, de esos 8 son esenciales. Entonces, quiere decir que yo tengo que comer alimentos que tengan esos 8 aminoácidos esenciales, porque si no mi cuerpo no puede construir bien la pared. Va a haber un fallo a todo ese nivel de lo que ya hablamos, hormonal, estructural, de sistema inmune, de todo lo que hace la proteína. Entonces, estos nombres nadie se los tiene que aprender a menos de que trabaje pues como un nutricionista que tenga que saber, o alguien que diseñe alimentos que tenga que saber como los componentes de todos los alimentos, pero se los voy a mencionar para que quede aquí en el live guardado y para que ustedes sepan. Incluso hay una tablita como con la estructura química de ese aminoácido y todo, pero pues no es como necesario que la miremos acá, pero sí está como en este documento que siempre les comparto como a mis estudiantes en el curso de alimentación para principiantes y en los más avanzados. Entonces los nombres son histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano y valina. Hace muchos años, cuando yo empecé a estudiar como todo este tema de la nutrición terapéutica, yo trabajé con una nutricionista que se llama
Ay, perdón, en este momento se me escapa su nombre. Elizabeth. Elizabeth, una nutricionista súper querida, que me enseñó muchísimo, con la que yo comencé a dar talleres de alimentación en el 2016, imagínense, hace ya tantos años. Y ella me enseñó una cancioncita en un grupo de estudio que teníamos de nutrición terapéutica, para aprenderme como este nombre de los aminoácidos esenciales, y es Valeo me hizo feliz, Trep Trip. Entonces, Valeo por valina y leucina, Valeo, me hizo por metionina, isoleucina, feliz por fenilalanina, y lisina, y trep trip por treonina y triptófano. Entonces, pues es una cosa ahí como que uno no la tiene que aprender, pero pues chévere como eso de los tipsitos para quien le interese, y quien le interese como profundizar más dentro de la estructura química y todo eso, pues te puede meter en internet y buscar como, y ahí le sale como toda esa información. Entonces, importante que los alimentos que consumamos tengan esos aminoácidos esenciales. Entonces, ¿en qué alimentos se encuentra la proteína? Nosotros podemos encontrar proteína tanto en alimentos de origen animal, que son los más comunes, los más conocidos, como pollo, pescado, pavo, no sé, cerdo, pato, conejo, como todas las carnes que alguien pueda consumir de origen animal. Y también podemos conseguir proteína en muchos alimentos de origen vegetal. Entonces, hay una tabla que, si ustedes entran a la comunidad de Telegram, ahí se las voy a compartir y les voy a enseñar acá para que se animen a meterse al Telegram, qué es lo que les voy a mandar. Miren, a ver, yo bajo esto aquí un poquito para que lo puedan ver bien. Esta es la tabla esta es la tabla de este documento que es de los cursos que hacemos de alimentación consciente virtual. Entonces hay alimentos de origen animal y de origen vegetal, la medida y la cantidad de proteína que tiene cada alimento. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá el amaranto es fuente de proteína, las habichuelas son fuente de proteína, la avena también es fuente de proteína, que por ahí me preguntaban sobre la avena, el arroz integral es fuente de proteína, pero son menor fuente de proteína que lo que son, por ejemplo, el pollo, el pescado, la carne roja, aunque dentro de las proteínas vegetales, por ejemplo, las legumbres como la soja, la lenteja, los frijoles, las arvejas, los garbanzos, las habas, las habichuelas, pues son las que más proteína contienen, equiparable como a las proteínas animales, pero es súper importante que los germinados, por ejemplo, de lenteja, de frijol, de alfalfa, estos aumentan su proteína. Miren que una taza de lenteja solamente tiene 18 gramos de proteína, mientras que una taza de lentejas germinadas puede tener 45 gramos de proteína. Entonces es muy importante que yo les dije, ahorita al final les voy a mostrar como un menú balanceado, de ya medio calor, de desayuno, almuerzo y cena, con fuentes de alimentos de origen vegetal. Ahorita les voy a decir como cuál es ese ejemplo, y todos llegan a los requerimientos de 60 gramos de proteína al día. Entonces, una de las preguntas que me hacían era, ¿qué proteínas puedo usar si quiero dejar de consumir animales? Entonces, si tú quieres dejar de consumir animales, lo que tienes que comer son todos los alimentos en general, ¿cierto? Como todo lo que aprendimos en el Live 1, que es como los vegetales, las grasas saludables, los hidratos de carbono, pero tu fuente principal de proteína tienen que ser las legumbres, ¿cierto? Todo lo que es frijol, lentejas, garbanzos, todos esos son tu fuente principal de proteína. Pero también es muy importante que comas frutos secos, porque por ejemplo, un cuarto de taza de almendras tiene 7 gramos de proteína. Que comas semillas, 2 cucharadas de semillas de chía tienen 5 gramos de proteína, 2 cucharadas de semillas de girasol tienen 5 gramos de proteína, lo mismo las semillas de calabaza, de auyama. Entonces es muy importante que en una alimentación vegetariana se consuman legumbres, se consuman cereales como arroz integral, quinoa, amaranto, y se consuman semillas y frutos secos, porque así nosotros vamos a tener un balance en la construcción de ese plato. Listo. Otra pregunta que me hacían es, ¿cuál es el porcentaje de proteína que uno debería comer?
Entonces, según la Organización Mundial para la Salud, según la OMS, digamos que lo mínimo que nosotros deberíamos comer de proteína para cumplir con los requerimientos son 0,8 gramos por kilo de peso. Pero realmente uno puede necesitar más, ¿cierto? Como 1,5 gramos sería como lo ideal, ¿cierto? Que nosotros deberíamos comer si, por ejemplo, hacemos ejercicio. Pero para que sea más fácil de calcular para todos ustedes, pongámoslo en 1 gramo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo peso 57 kilos y yo debería comer en el día lo mínimo, ¿cierto? Según ese porcentaje de 0,8, vamos a hacer acá el cálculo, yo debería comer de acuerdo a mi peso, 57 por 0,8, debería comer 45,6 gramos de proteína al día. Pero si yo lo subo un poquitico más, porque a mí me gusta hacer yoga, a veces hago ejercicio con pesas o con bandas y también hago bicicleta, entonces hago algo de actividad física, yo debería comer un poquitico más, por lo menos 1,2 gramos de proteína. Entonces al día yo debería consumir 68,4 gramos de proteína, ¿cierto? Entonces lo mínimo son 50 gramos de proteína para mí y lo ideal es que coma, por ejemplo, 70 gramos de proteína en el día, ¿cierto? Entonces eso, ¿cómo se calcula? Ustedes hagan la cuenta de lo que pesan por 1 gramo y eso es lo mínimo que ustedes deben calcular que deben consumir al día de proteína. Y si son deportistas, 1,5. Listo, si hacen mucha actividad física, como por ejemplo mi pareja que hace muchos kilómetros de bicicleta, corre muchos kilómetros, entonces él sí o sí debe consumir 1,5 gramos de proteína por kilo de peso que él tiene. Listo, entonces estoy hablando en adultos, personas sanas, porque los niños tienen otros requerimientos. Los niños deben consumir 2 gramos de proteína por kilo de peso y los adultos mayores de 60 años también deben consumir 2 gramos de proteína por kilo de peso o por lo menos el 1,5. ¿Por qué? Porque en esas etapas de la vida, cuando somos niños, estamos en crecimiento, necesitamos mucha más proteína. Además para que nuestras hormonas funcionen bien, para que todo en lo que la proteína ayuda actúe bien, ¿cierto? El sistema inmune esté fuerte. Y cuando somos adultos mayores de 60, 65 años, es mucho más fácil que perdamos masa muscular, que nuestros huesos estén más frágiles, que tengamos como degeneración en alguna parte de nuestro cuerpo. Entonces también es muy importante que consumamos un poquito más de proteína. Pero en términos normales, si tú, por ejemplo, eres una persona que, no sé, tiene un trabajo de oficina, está muy sentado casi todo el día y quiere tener una alimentación balanceada en términos de lo que estamos hablando hoy de proteína, 1 gramo por tu kilo de peso. Listo, entonces supongamos que debemos comer 60 gramos de proteína al día. Entonces yo les hice un ejemplo de 2 opciones de menú para que podamos comer 60 gramos de proteína al día. Entonces, de las preguntas que me habían hecho, entonces ya respondí qué proteínas puedo usar si debo dejar de consumir animales, legumbres, semillas, frutos secos, cereales. Otra pregunta que me habían hecho es cuánto es el porcentaje de proteína que uno debe consumir. Entonces, en general, 1 gramo de proteína por kilo de peso, ya lo respondimos. Listo. ¿Cuáles son los alimentos con mayor porcentaje de proteína que no sean carnes? Las legumbres, ¿cierto? Las legumbres, como por ejemplo lentejas, frijol, garbanzo, casi todas tienen como entre 15 a 22 gramos de proteína, depende como de la legumbre. ¿Y cómo sé que un plato tiene suficiente proteína? Entonces eso ya lo vamos a responder con el ejemplo de los menús que les diseñé. Otra pregunta que me hicieron fue si la quinoa reemplaza la proteína. No. Y ahí es cuando vamos a hablar de cuáles son como los tipos de proteínas más eficientes. Entonces, resulta que no todas las proteínas son iguales. ¿Se acuerdan quienes estaban desde el principio del live que les expliqué que la proteína tiene unos aminoácidos? En total son 21, pero son 8 que son esenciales. Entonces, se habla que, por ejemplo, la quinoa, el amaranto, el polen, la espirulina, se me escapan las semillas de hemp, son alimentos que son muy buena fuente de proteína vegetal porque tienen el perfil completo de todos los aminoácidos, es decir, tienen los 8 aminoácidos esenciales. Pero una taza de quinoa cocida solamente tiene 8 gramos de proteína. Entonces es una fuente biológicamente muy buena de proteína porque tiene un perfil completo de aminoácidos. Eso quiere decir que tu cuerpo la va a absorber muy bien,
pero si tú comes una taza de quinoa solita, estás teniendo 8 gramos de proteína. Entonces es importante que lo complementes con otras cosas para que realmente puedas tener los requerimientos. Listo. Entonces resulta que siempre se ha dicho como que las proteínas animales son mejores que las vegetales porque tienen todos esos 8 aminoácidos esenciales. Pero aunque las proteínas vegetales no tengan todos los 8 aminoácidos esenciales, si yo mezclo esas proteínas, esas legumbres con arroz integral, con quinoa, con amaranto, con las semillas, con los frutos secos, los aminoácidos que le hacen falta a las legumbres los contiene, por ejemplo, la avena o el arroz. Entonces, si yo mezclo, por eso tradicionalmente se mezclan los frijoles con el arroz, para que los aminoácidos que le hacen falta al frijol los complementan con los aminoácidos que tiene el arroz. Y eso lo vuelve una proteína vegetal de valor biológico alto. Esto puede ser un poquito enredado como de comprender, pero es importante que sepamos que si queremos tener una alimentación vegetariana estricta, hay que sí o sí consumir en las comidas no solamente legumbres, no podemos eliminar los cereales porque ellos complementan nuestra alimentación, o si no queremos comer cereales, tenemos que comer semillas y frutos secos que complementan esa proteína. Ahora, si por ejemplo no quieren tener una dieta vegetariana estricta, sino que quieren hacer una combinación, que es por ejemplo como yo me alimento, antes yo era vegetariana estricta, pero hace algunos años yo ya tengo una alimentación híbrida, o lo que llamarían, como quienes quieren clasificar la alimentación, flexitariana. Es decir, nosotros mercamos muchos vegetales, semillas, legumbres, frutos secos, y comemos también a veces pescado, sobre todo trucha, que es como lo que se consigue más fácil en el lugar en donde yo vivo, porque la cultivan aquí cerquita. Y también nos gusta pollo, porque el pollo también se lo compramos a un vecino, y comemos también huevos, que es una muy buena fuente de proteína animal. Pero entonces lo que hacemos es que intercalamos, ¿cierto? Entonces un día, por ejemplo, comemos, no sé, lentejas, otro día comemos pollo, otro día comemos con frijol, otro día comemos con pescado, y así vamos intercalando. O hacemos 3 días vegetarianos y en algún momento decimos, ay, quiero comer pescado, entonces ahí como que vamos fluyendo con lo que nuestro cuerpo nos va pidiendo y también lo que vamos consiguiendo alrededor. Entonces ustedes mismos son los que tienen que decidir si quieren tener una alimentación 100% vegetariana o si la pueden flexibilizar y combinar como la hago yo. Pregunta Yasmín que cuáles son los cereales. Los cereales son todos los que crecen como en una espiga. Entonces, por ejemplo, de la familia de los cereales hacen parte el arroz, el trigo, el maíz, la cebada, el centeno, todos el amaranto, la quinoa, aunque estos tienen otra clasificación que se les denomina como pseudo cereal, porque se come la semilla, pero crece realmente como un cereal. Entonces esas son como las familias. Y las familias de las legumbres son todo lo que es frijol, lentejas, garbanzos, habas, habichuelas, arvejas, edamames, que también es la soya, ¿cierto? Esa es como esa otra familia. La familia de las semillas son, por ejemplo, las semillas de ajonjolí, chía, girasol, calabaza, que también se le conoce como auyama, linaza, ajonjolí. Y la familia de los frutos secos son, por ejemplo, almendras, nueces del Brasil, nueces pecanas, macadamias, marañones. Hay muchísimas clases de esos alimentos. Entonces, ¿qué es importante? Que los empecemos a consumir. Porque si yo solamente me alimento de, no sé, arroz con lentejas y no pongo nada de semillas ni frutos secos, ahí hace falta. Entonces ya vamos a hablar de ese menú que les enseñé, que les diseñé. Entonces voy a mirar por acá si hay alguna pregunta que se me haya pasado. Creo que no. Bueno. Aquí, recomendación para subir de peso o masa muscular. Listo. Caro, del trigo hablan tanto del gluten. Bueno, estamos hablando de la proteína, pero podemos hablar de este tema del trigo en otro live. Listo. Quienes están llegando en este momento, ya estamos acabando el live. Ya les va a tocar ver la grabación. Hoy estamos hablando de proteína, ya hablamos de qué es la proteína, cómo se construye, para qué sirve, cuáles son las fuentes principales de proteínas, cómo saber qué cantidad de proteína necesito. Y vamos a hablar ahora entonces del menú que les diseñé. Entonces, nosotros tenemos un curso de alimentación, muchos cursos diferentes, pero tenemos el curso de principiantes que se llama Alimentación Consciente desde cero.
por ahí aprovecho para hacerles publicidad, porque realmente si ustedes quieren como profundizar en este tema, sería súper que inviertan en el curso cuesta solamente $37, yo sé que el dólar ahorita está súper costoso, pero realmente son como en pesos colombianos menos de 200.000 pesos y es una inversión súper buena que ustedes hacen para su salud. Quienes están en el curso tienen esta tabla y tienen pues como ahí les enseño muchos de estos platos de los que les voy a hablar en este momento. Entonces, yo les diseñé dos menús. En la opción 1 vamos a desayunar un batido verde, vamos a almorzar un bowl de lentejas y vamos a cenar unos tacos de lechugas. Ya les voy a explicar los ingredientes que tiene cada uno, ¿cierto? En la opción 2 vamos a desayunar huevos con espinaca, vamos a almorzar un bowl de quinoa y vamos a cenar vegetales salteados con lentejas germinadas. Entonces vamos a mirar paso a paso como esos ingredientes que tienen las opciones. Entonces el batido verde, ¿cierto? El batido verde que lo pueden hacer como en un batido para tomárselo o lo pueden hacer en un tazón y servirlo bonito con frutas encima. Va a contener, por ejemplo, bueno, les voy a compartir por si quieren ahí como hacer captura de pantalla los ingredientes y ya luego vuelvo con la cámara. Entonces, miren, el batido verde que les diseñé tiene una taza de hojas de espinaca, que realmente es muy insignificativa la proteína, son 0,8 gramos, medio banano, 0,6 gramos, media manzana, 0,2 gramos. Esto es para porción de una persona. Entonces, en mi casa somos dos, entonces yo normalmente pongo un banano completo, ¿cierto? Porque medio banano, luego el otro medio se oxida, lo mismo la manzana, pero ustedes, si son más personas en la casa, entonces esto lo duplican, lo triplican de acuerdo a los que sean en casa. Un cuarto de taza de almendras remojadas, un vaso de leche de almendras, 30 gramos de hojuela de avena y 2 cucharadas de semillas de chía. Entonces acá miren los gramos de proteína que tiene cada uno, a resaltar por ejemplo las almendras, que un cuarto de taza de almendras tiene 7,6 gramos, a resaltar también la avena, en 30 gramos son 5 gramos de proteína, y a resaltar también las semillas de chía, que tienen en 2 cucharadas 5,6 gramos de proteína. El total de este plato son 21,3 gramos de proteína, entonces ahí voy bien con el día. El almuerzo que va a hacer, voy a comer un bowl de lentejas, que va a tener una taza de lentejas cocidas, muy normal, ¿cierto? Casi todo el mundo sabe cocinar lentejas, 16 gramos de proteína, un cuarto de taza de arroz integral cocido, que esta es la taza más chiquita, ahorita les muestro las tazas medidoras. Cariño, esto tiene 1,5 gramos, una ensalada que tenga lechuga, tomate, zanahoria, aguacate, nada complicado, 3 gramos, es realmente muy poquita la proteína que tienen los vegetales, pero le vamos a poner 2 cucharadas, 30 gramos de semillas de girasol, que me dan 5,7 gramos. Entonces en el almuerzo ya comí 26,2 gramos de proteína. Y mi cena va a ser unos tacos de lechuga, que van a ser unas hojas de lechuga en la base con 200 gramos de champiñones salteados, que me van a dar 6 gramos de proteína, rábano, zanahoria, zucchini rallado crudo, 3 gramos de proteína, y 3 cucharadas de hummus de garbanzos, 6 gramos de proteína. Esto me da 15 gramos de proteína y el total en el día de este menú son 62,5 gramos de proteína. Entonces miren que es relativamente fácil. Solo que hay que jugar, ¿cierto? Con lo que les decía, con las semillas, con los cereales, como con todas estas cosas. De ese primer menú, ya les voy a mostrar el segundo, pero quería resaltar cosas que son muy comunes en la alimentación vegetariana y que son errores que tenemos que evitar. Miren que los champiñones no son una fuente significativa de proteína. En 200 gramos de champiñones hay 6 gramos de proteína, entonces no podemos simplemente decir que reemplazo la carne por champiñones porque me va a faltar la proteína. Y los vegetales son muy importantes para el tema de micronutrientes, vitaminas, minerales, fitonutrientes, proteger mi sistema inmune, proteger a mis células, pero no son una fuente significativa de proteína. Lo que es más alto en proteína fue, por ejemplo, de este menú de hoy, fueron las lentejas cocidas, pero sobre todo también mucho las semillas. Miren que las semillas de girasol, 2 cucharadas, 5 gramos de proteína, eso es mucho. Y casi todas, si yo como 2 cucharadas de semillitas de ajonjolí, de girasol, de calabaza, las tuestan un poquito en el sartén, se las agregan al bowl, a la ensalada, a la sopa, al arroz, a lo que se vayan a comer, y no solamente va a aportar proteína, sino que les va a saber muy rico y van a tener como una experiencia gastronómica diferente, de una experiencia más rica como al comer.
Listo, vamos con el segundo menú. Entonces, para quienes prefieran un desayuno saladito, entonces, huevos con espinaca y aguacate. Entonces vamos a usar media taza de hojas de espinaca, medio tomate, 2 huevos, que miren que los huevos, los dos tienen 14 gramos de proteína, o sea, uno solo tiene 7 gramos de proteína. Es importante que no comamos uno solo, sino 2 por lo menos, para que consigamos la cantidad de proteína al día. Una arepa de maíz 4 gramos y medio aguacate 2 gramos. Entonces el total de este desayuno fueron 21,4 gramos de proteína. Si ustedes se comen solamente una arepita y un huevo, solamente van a tener 7 más 4, 11 gramos de proteína al día en este desayuno, mientras que si lo complementan con estas otras cositas, pues va a ser mucho mejor. Opción de almuerzo de este día, vamos a hacer una ensalada de quinoa, que va a ser una taza de quinoa cocida, que tiene 8 gramos de proteína, con brócoli escaldado, auyama horneada, pimentón asado, 3 gramos de proteína. No es significativo, pero es para dar los micronutrientes y la fibra y tantos beneficios que tienen los vegetales. Vamos a darle una salsa de algún aderezo que tengan con una cucharada de ajonjolí, que le aporta 2 gramos de proteína. Y le vamos a poner 2 cucharadas de semillas de calabaza para darle 5 gramos de proteína. Y el total de este almuerzo fueron 18,6 gramos de proteína. Y nuestra cena va a ser vegetales salteados, que vamos a saltear pimentón, zucchini y zanahoria con arroz. El arroz ya lo teníamos cocido, le vamos a poner un cuartico de taza de arroz, 1,5 gramos, pero le vamos a agregar lentejas germinadas, que solamente media taza de lentejas germinadas me va a aportar una cantidad enorme de 25 gramos de proteína. En el día, con este menú, comí 69,5 gramos de proteína. Entonces, súper importante que aprendamos a germinar, que aprendamos a usar adecuadamente la semilla, los frutos secos, las legumbres, si queremos tener una alimentación vegetariana saludable. Súper importante también aclararles que yo ya no soy vegetariana, hace mucho tiempo que yo incluyo fuentes animales en mi alimentación, sobre todo huevos, pescado, pollo, pero también, por ejemplo, ahora hace poco estoy integrando el hígado, que incluso les grabé hoy una receta con hígado que las publico la próxima semana. Entonces, tienen que ser conscientes que los seres humanos y las teorías van evolucionando. Cuando yo comencé mi camino con la nutrición terapéutica por el tema del cáncer que había tenido, la alimentación alcalina fue la primera que yo conocí, y la teoría de la alimentación alcalina decía que todos debíamos de ser vegetarianos porque era la dieta más saludable. Pero hoy en día realmente digamos que hay otras teorías diferentes. He ido también explorando otras cosas en mi vida, en mi alimentación, en mi desarrollo personal, espiritual, y hoy en día incluyo algo de animales. Entonces ahí es como que cada quien con lo que su ética, su visión de la vida, su salud y estado actual le permita hacer. Pero con este ejemplo es claro que si queremos tener una alimentación vegetariana o flexitariana, se puede conseguir perfectamente. Entonces, resumiendo, hoy hablamos de las proteínas, de qué son, cómo se construyen, para qué sirven, cómo conseguir los mínimos de 60 gramos de proteína al día, cuáles son los alimentos que son como más altos en proteínas. Y una pregunta que se me escapa que me habían hecho era que si comer todos los días huevo era una buena opción para aprovechar sus nutrientes. Entonces quería decirles que, y esto lo encuentran en las memorias del curso de principiantes, si deciden inscribirse y unirse a nuestra escuela de alimentación. Y es que hace muchos años todos crecimos como con la idea de que el huevo era algo malo. Más o menos en los años 70 se nos dijo que limitáramos nuestro consumo de huevo porque la teoría decía que eran altos en colesterol, y entonces que el colesterol dietario, es decir, comer alimentos altos en colesterol, elevaba nuestro colesterol. Esto fue una idea muy errada que se difundió durante muchos años y que hoy en día todavía hay personas que creen que es así, pero las investigaciones más recientes sobre el tema han identificado que no hay una asociación entre consumir huevo y tener el colesterol alto. Que incluso personas, les voy a leer exactamente, los investigadores observaron que las personas que comían media docena de huevos a la semana, o sea, 2 huevos por día, ¿cierto?, tenían menos riesgo de padecer una afección cardíaca que quienes comían solo 1 o menos.
Entonces, todas las teorías que satanizaban el huevo estaban equivocadas y tenemos que ser conscientes de que realmente es una muy buena proteína con un perfil de todos los aminoácidos súper buena, que es biodisponible, es decir, que nuestro cuerpo la absorbe muy bien y que tenemos que dejar ese miedo a un lado porque si realmente comenzamos o integramos el huevo en diferentes preparaciones, pues va a ser como un suplemento de proteína muy bueno. Fíjense también que acá no les hablé de que tengan que tomar algún suplemento de proteína, como un batido extra, nada, o sea, con la alimentación normal, los alimentos normales, podemos conseguir nuestros requerimientos de proteína del día. Entonces, nada, eso era lo que tenía planeado para nuestro live de hoy. Las lentejas germinadas las puedes comer crudas o las puedes, por ejemplo, terminas de hacer el salteado de los vegetales, todavía los vegetales están calientes, se las pones ahí, apagas el fuego, tapas y lo dejas ahí como que se cocinaran como medio al vapor, ¿cierto? Como mientras sirves y todo, como que ellas se ponen un poquito blanditas, no es necesario que las cocines mucho porque la idea es que conserven la mayor cantidad de sus nutrientes, pero sí que las quebrantemos un poquito como para que sean más digeribles, aunque ellas al estar germinadas son muy digeribles y caen muy bien para nuestro estómago. Listo. Entonces espero que esta información de hoy les ayude a aclarar bastante confusiones sobre la proteína, que se animen a hacer cálculos de lo que están comiendo ahora, si efectivamente están consumiendo suficiente fuente de proteína o no, y que si quieren aprender todas estas recetas que les puse en el menú, se animen a inscribirse en nuestro curso para principiantes, Alimentación Consciente desde cero. El link lo encuentran en nuestro perfil o en nuestra página web, kasana.co. Gatico. Yuki, mi amor. Yuki quiere salir en el live. Y nada, nos vamos a ver en los próximos lives. Recuerden que estamos haciendo un maratón que se llama Sana con Kasana. Vamos a estar haciendo 2-3 lives a la semana. Creo que el que vamos a hacer esta semana es el sábado o domingo. Les aviso con tiempo para que se puedan programar, y dentro de todos los temas que me escribieron, pues vamos a elegir cuál será el siguiente más top. Entonces, bueno, y recordarles que se unan también a nuestra comunidad de Telegram, que se llama Comunidad Kasana. En Telegram lo encuentran ahí, y ahí en Telegram les voy a mandar la tabla de los alimentos altos en proteína, así que tienen que entrar a Telegram para que tengan ahí la tabla. ¿Listo? Entonces, preguntas, dudas, ¿les quedó pues como estuvo bien la información? ¿Era lo que esperaban? Cuéntenme. Las y los leo un momentico antes de cerrar. Este Yuki casi me hace caer el celular. Quería que lo consintiera. Dice Lau Jiménez, súper, muchas gracias. Con todo el amor. Angélica Rubiano, gracias. Shirley del Valle, gracias. Poli Ortiz, muchas gracias. Bueno, nada, entonces gracias a ustedes por conectarse, por estar acá, por querer aprender sobre salud, sobre alimentación holística conmigo. Los espero en la comunidad de Telegram, también en nuestros cursos, y nos vemos en el próximo live de esta maratón de Sana con Kasana. Un saludo también de Yuki. Feliz noche.